Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este ciclo de diálogos por la ética en las empresas. Estamos Hagámoslo Bien y Cambio Sostenible. De parte de Hagámoslo Bien está Mariana Perales, que es la directora general, aunque ya dice que es directora, pero es directora general. Nos acompaña también Citlali Sánchez, que es parte del equipo. Ella coordina el área de formación capacitación e investigación en Hagámoslo Bien. Está mi jefa aquí presente, Nayri León, que es la directora ejecutiva de Cambio Sostenible. Y bueno, yo, un servidor, Rafael Ibarra, que estoy en la dirección general. El tema de hoy es el tema que, digamos, como un tema clave por lo que vivimos en el país, y es un tema clave para las empresas. Es el tema de la cultura de la denuncia. Y nos arrancamos directamente. Voy a dar una pequeña introducción respecto a por qué es importante ir provocando una cultura de la denuncia en y desde las empresas. Lo primero que hay que considerar es que es posible vivir en paz y construir la paz solo si nos aglutinamos en los esfuerzos de construirla como empresas, como ciudadanos y demás. Decirles algunos datos me parece que son escalofriantes, pero algún parámetro tenemos que tener la respuesta. De acuerdo a la encuesta nacional de victimización de empresas que realiza el INEGI cada 2 años desde el 2012, para la última edición, que fue de 2022, con los datos de 2021, refiere que el 25% de las empresas, chicas, medianas, grandes, han sido víctimas de no solo un delito, sino cuando menos 2.1 veces han sido víctimas del delito. De tal manera que de estas 4.5 unidades de negocio, 4.8 unidades de negocio, 4.8 millones de unidades de negocio, 1.2 millones de negocio han sido víctimas de 2 o más delitos. El costo de la inseguridad para las empresas se suma al año, hay un estimado que es de casi 121,000 millones de pesos. Con eso garantizamos que la UNAM funcione por un año a nivel nacional. Entonces es muchísimo dinero. Y evidentemente las empresas grandes tienen ahí un costo, digamos, sí mayor, que es 1.8 millones de pesos en promedio anual, pero decir que las pequeñas o las pymes tienen un impacto económicamente menor, pero por su número de ingreso, el porcentaje es muchísimo mayor. Están entre 400 y 750 mil pesos al año. Los 5 delitos más recurrentes está extorsión, robo de mercancía, autorrobo, actos de corrupción y fraude. En esos 5 delitos aparecen normalmente personas que integran la propia empresa, es decir, trabajadores coludidos con extrabajadores. La cifra negra, nada más para que nos vayamos para atrás, si es que estamos sentados, bueno, qué bueno que estemos sentados, es 92%. Es decir, de cada 100 delitos que se cometen en contra de las empresas, solo 8 se denuncian. Sí, 8 se denuncian. Y en ese sentido, eso nos alerta y nos da la pauta para decir, ¿es importante la cultura de la denuncia? Sí. Y lo segundo, hay un documento que es el reporte sobre el avance con respecto a la Agenda 2023 de ONU, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este reporte lo realiza Pacto Mundial, capítulo México, y lo que refiere el año pasado en su reporte anual del 2022 es que de los ODS o el ODS menos socorrido, menos trabajado, es el ODS 16. Para quienes quieran saber, el ODS 16 se trata de paz, justicia e instituciones sólidas, que tiene que ver con mitigar todas las formas de violencia, alentar todas las formas de participación y demás. Entonces, en un contexto en México en donde nos hace falta una cultura de la denuncia y por otra parte tenemos poco evolucionado el ODS 16, creo que este webinario, esta charla, este diálogo que vamos a tener, se antoja padre, porque justo el tema clave es la cultura de la denuncia. Continuamos con mi colega Citlali. Conmigo. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Esta introducción que nos decías ahorita, creo que lo mencionaste muy bien. O sea, nos hace irnos de espaldas aunque estemos sentados, ¿verdad? Y aunque ya tengamos más o menos una idea de estos temas
Y aunque nos dediquemos incluso a revisar constantemente estos datos, creo que nunca deja de asombrarnos esta cuestión, ¿no? Relacionada con cómo estamos en este punto respecto a la cultura de la denuncia. Y como lo mencionabas ahorita, o sea, la cifra negra, o sea, la cantidad de delitos o de denuncias que no se presentan, pues es bastante alarmante. Esto a nivel ciudadano y estas cifras que nos presentabas también en cuestión de empresas. Entonces, me gustaría que nuestros, quienes nos están viendo, escuchando en esta ocasión, pensaran dentro de su organización, pues cómo creen que está la situación también, ¿verdad? Si hacemos una extrapolación de esta situación, pues entonces cómo estaremos dentro de las organizaciones respecto a la cantidad de denuncias o reportes que no se nos están presentando. A veces pensamos que el hecho de no tener ninguna queja o ningún reporte en nuestro buzón o en nuestro correo o en el mecanismo que tengamos es bueno. Oye, no tengo nada, tengo un mes sin ninguna denuncia y ninguna queja. Muy bien, no tenemos denuncias. Ojo ahí, no necesariamente significa que no está pasando nada. Quizás lo que signifique es que la gente no está trabajando desde la confianza de trabajar en la cultura de denunciar o de reportar algo por distintas razones. Entonces, pues justo sobre eso nos gustaría platicar. Cedo por acá también la palabra a Mariana para ampliar a lo mejor un poquito más sobre estos elementos que forman parte de que las personas podamos empezar a trabajar en esta cultura de denuncia, en el poder animarnos, por ponerle una palabra, motivar esta razón y entender también el por qué de pronto no lo hacemos, ¿no? Que también es esta parte del por qué se sanciona tanto a quien levanta la mano y al que dice, yo sí quiero denunciar. Adelante, Mariana. Exacto. Muchas gracias, Itlali. Me gustó eso que dijiste de extrapolarlo a la empresa, porque al final de cuentas, pues a veces decimos, bueno, pero eso pasa en el país, ¿verdad? Pero aquí en empresa no, ¿no? Pero bueno, sabemos que lamentablemente muchas veces son espejos, ¿no? Entonces, en este tema de la cultura, de la denuncia, de cómo la vamos pues desarrollando dentro de las organizaciones, yo quisiera hablar de 3 puntos muy rápidos. Hay muchas aproximaciones, les propongo esta, de que para ir generando esta cultura tenemos que hablar de conocimiento, de percepción y de disposición, ¿verdad? Podríamos tener un webinar de cada uno, ¿no? Aquí mis colegas no me dejarán mentir, no se asusten, los voy a mencionar muy, muy rápido, solamente como pues para ponerlos en la mesa y que se queden pensando ustedes, a lo mejor, cuál de estos elementos nos falta reforzar en la organización. Por una parte, por el conocimiento, nos referimos tanto obviamente, a los códigos de conducta, a los códigos de ética, porque esa es la base, que me va a permitir también identificar conductas o pues sí, acciones que están desapegadas a mi normativa, ¿verdad? Entonces, esa cuestión del conocimiento, además del código, también está en el conocimiento de los sistemas de denuncia, de los canales más específicamente, ¿verdad? Entonces, si yo ya sé identificar como colaborador que está mal, ¿verdad? Que está incorrecto, tengo que saber también de manera muy clara pues a dónde tengo que acudir, cómo, por qué, ¿no? Entonces, a veces las empresas se enfocan mucho en este aspecto del conocimiento, porque pues obviamente es la campaña, es la capacitación, que también es un muy buen punto, pero no nos podemos quedar ahí. El siguiente punto, que es a lo mejor un poco más complejo, es la percepción que tiene el colaborador de si las reglas se cumplen y si cuando se incumplen efectivamente sucede algo dentro de la organización, ¿verdad? Porque si entonces yo sé que está mal, lo denuncio, pero yo percibo que no pasa nada, pues ¿qué sucede? Que la campaña que hiciste y que el curso que realizaste muy probablemente pues vaya a caer en un terreno no fértil para la cultura de la denuncia. Entonces, obviamente es complicado trabajar el tema de percepción porque no es algo que se controla al 100% por la empresa, obviamente tiene muchos factores, por ejemplo, obviamente el clima organizacional, cuestiones de liderazgo dentro de la empresa inciden directamente en la percepción. La historia que tiene la persona en la empresa influye en la percepción. Nosotros hemos hecho varios análisis sobre esto y una variable que siempre sale de afectación en la percepción es el tema de la antigüedad, ¿sí? No perciben igual el cumplimiento en algunas organizaciones
los que acaban de llegar, los que tienen 2, 3 años, a los que ya tienen un poquito más de historia. Y también eso es importante saber en dónde nos localizamos, porque entonces tendremos que trabajar estrategias diferenciadas, ¿verdad? Pues que nos permitan como incidir mejor en esos elementos de percepción. Y por último está en la cuestión de la disposición. Pues eso ya es ahora sí que de la persona. Ya conozco, ya percibo obviamente que esto funciona. Tengo, como decía Citlali, que se anima, pues realmente es eso. O sea, te levantas la mano para reportar y denunciar, y eso pues incide en esta disposición. En este último punto, a pesar de que no todo tenga que ver con la empresa sí puede hacer cosas, no quiere decir que no puede realizar. Nos ha tocado, como así ejemplos muy concretos, de que ya la persona está dispuesta, ya sabe, etcétera, pero, en alguna ocasión por ahí lo comenta con su jefe, con su jefa, y a veces nuestros liderazgos no están preparados para atender ese tipo de situaciones. Y a veces nos pueden jugar en contra. ¿Y qué va a pasar? No, mira, ¿para qué lo denuncias? No pasa nada en el peor de los casos. Y esa disposición, así como un castillo así de naipes, se nos cae en un instante. Lamentablemente son elementos como muy frágiles. Y esto me lleva al punto de la formación. Hablé de la parte de los líderes, pero hay formación en general. Creo que es un punto muy importante que Citlali nos puede comentar un par de recomendaciones sobre formación en cultura de la denuncia. Claro que sí. Justamente en esta parte de formación, 2 recomendaciones muy, muy puntuales, que primero sería, cuando trabajemos el tema de cultura de denuncia o si estamos explicando el sistema de denuncia, tratar de que la formación esté aterrizada o centrada en la experiencia del usuario. De repente hay organizaciones o empresas que se centran en explicar en qué consiste y meterte en tecnicismos y meterte en cosas que de pronto solamente le competen al comité de ética o que solamente son comprensibles o es adecuado quizás para la gente de recursos humanos, ¿no? Para quien va a trabajar directamente este asunto. A tu colaborador le interesa saber cuestiones muy concretas, ¿no? De dónde, qué, en qué momento, desde qué punto, cuándo lo puedo usar y cómo lo puedo usar. Entonces, tratar de que estas formaciones sean desde la visión del usuario. No necesitan saber el tejido fino ni cómo está compuesto por dentro, ¿verdad? El sistema de denuncia. Lo que quieres trabajar es la cultura, ¿verdad? De la denuncia para que, como decíamos ahorita, se motiven a trabajar esto. Y segundo punto, también muy concreto en este aspecto, siempre presentar cuando presentamos estos temas de cultura de la denuncia, manejarlo como algo que nos favorece a todos, como una herramienta. Ojo, entendemos a veces culturalmente la denuncia, ¿no? Como aquel que está poniendo dedo, por hablar de manera bien coloquial, ¿verdad? El que pone dedo, el que dice las cosas ahí, el chismoso. No, creo que una forma de trabajar en estas capacitaciones es entender que un sistema de reportes o un sistema de denuncia, para poder generar esta cultura de denuncia, tendríamos que hacer esta invitación a decir, esta es una herramienta. Cuando todos tenemos los ojos puestos en los riesgos y en las cosas que están pasando en la organización, ganamos todos. No me estás contando un chisme, me estás diciendo cuál es el riesgo de integridad, de legalidad, de seguridad que hay dentro de la organización y estás formando parte de un elemento que forma parte de la solución, ¿no? Estás contribuyendo a solucionar. No me estás dando un problema al poner una queja o un reporte, estás siendo una persona que soluciona. Entonces, este enfoque en que todos seamos solucionadores desde los sistemas de denuncia nos va a ayudar a tener más reportes, ¿no? Y a pensar entonces que si tengo un reporte, no está mal, que si tengo 20 reportes tampoco está mal. Son cosas que mi gente ya está aprendiendo a identificar y también sabemos que nuestra gente está también con el mindset de identificar aquellas cosas que no son correctas y está aprendiendo a levantar la mano, ¿no? A decir también lo que no está bien. Entonces, bueno, serían como algunas recomendaciones generales respecto a este tema que pueden ser importantes. Pero bueno, tenemos también parte que es importante aquí, que es, ya que tenemos un sistema y si estamos trabajando en esta parte de cómo socializarlo y cómo transmitirlo, pues cómo vamos a trabajar estas temáticas. Entonces, pues cedo por acá también la palabra para que nos cuenten por acá un poco más al respecto. Adelante,
por acá con Muchas gracias, conmigo. Anaí, adelante. Muchas gracias, Citlali. Pues Mariana y Citlali ya han hablado de la importancia de fomentar esta cultura de la denuncia, estos hábitos cotidianos que me dirigen a denunciar, a anunciar en mi empresa todo aquello que se sale fuera de la norma. Y Mariana claramente nos habló del conocimiento, la percepción y la disposición como herramientas necesarias para fortalecer esta cultura de denuncia. Por ello, la difusión del sistema, es decir, del medio o de la herramienta por la cual vamos a dar aviso de aquello que se sale de la norma, de la regla o de la ley dentro de la empresa, es importante. Difundir, conocer, dar a conocer, siempre es necesario. Por ahí dicen que nadie ama lo que no conoce. Ya Citlali nos decía, hay empresas, hay negocios que están muy contentos con que nadie levante denuncias, y nadie levanta denuncias porque nadie sabe ni siquiera que hay un sistema de denuncia en la empresa a través de la cual puedo dar aviso de aquellas cosas que ponen en riesgo el patrimonio y la reputación del lugar donde trabajo. Entonces es muy importante que se dé a conocer cómo se hace o a través de qué sistema, si es un teléfono, si es la caja de buzón de quejas y sugerencias, si es el correo electrónico, si es una página de internet. Cada empresa, según su naturaleza y tamaño, decidirá cuál es el sistema que más le conviene. Pero tenemos que dar a conocer a las personas que están en nuestra empresa y a las que tienen contacto con ella cuáles son estos medios o estas herramientas. También decía Citlali que es importante no hablar tanto como de la textura fina o de lo fino que pasa en el proceso. Eso es cierto, y también es necesario apuntar que aunque no demos a conocer a detalle, sí es necesario que las personas conozcan qué pasa con mi denuncia. Ya hablé, ya escribí. ¿Quién la recibe? ¿Se va a una nube en el cielo? ¿Se va una persona se va el jefe de la empresa? ¿Se va la persona que estoy denunciando? ¿Qué es lo que está pasando con mi denuncia? ¿A dónde llega? ¿Cuál es el proceso? Y sobre todo, también decir qué pasa después, difundir. Es necesario que las personas, recordemos, generen el hábito de denunciar. Por naturaleza en México, nosotros no tenemos una cultura de denuncia. Ya habló Rafael de la cifra del ENVE, de victimización en empresas, que hay una cifra negra del 92% y estamos igual en el ENVIPE, en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública. Las personas en México denunciamos solo el 7% de los delitos que ocurren en el país. Entonces, este tema en la empresa no es fácil. Las empresas a veces quieren que la persona llegue, se empodere automáticamente porque entra a la empresa y empiece a señalar todo aquello que no es correcto. Y no es así. Tenemos, como lo decían ellas, que formar el hábito. Y lo principal es dar la información, difundirla de manera clara. Vuelvo a repetir, ¿por dónde? ¿Qué pasa con mi denuncia? ¿Cuál es el proceso y cuál es el punto final? Ya que denuncié, ¿ahora qué va a ocurrir? ¿Van a despedir a la persona? ¿No la van a despedir? ¿Va a haber una consecuencia o no? Ojo aquí, y es muy importante recalcarlo. Muchas empresas nos han dicho, es que las personas utilizan mal el sistema de denuncia. Solo lo hacen para quejarse en contra de la jefa o del jefe que les cae mal. Aquí lo que habría que preguntar a la empresa es, ¿has difundido correctamente qué cosas son denunciables y qué cosas no son denunciables? Porque si crees que por naturaleza la persona lo conoce, estamos en un error. Tenemos que difundir con claridad qué sí es denunciable, qué no es denunciable y cuáles son los requisitos que se necesitan para levantar una denuncia. Nada más con llamar, tengo que tener pruebas, tengo que tener la fecha, todos estos aspectos que aunque no son la maquinaria del sistema de denuncia, sí clarifican cómo hacer una denuncia verdaderamente efectiva. Estas son algunas de las principales fallas que se dan en la difusión, que solo les doy un número. En todas las empresas que vamos y les decimos, ¿conocen el sistema de denuncia? Todos dicen sí. ¿Cuál es? Un 01800 es la respuesta que siempre nos dan. Para empezar,
Ya el número 01800 no se teclea así, ¿no? Pero para terminar, la gente no sabe qué sigue del número. Entonces, si saben que es un 01800, ¿quién sabe cuál? Lo segundo, no doy claridad al proceso. Esa es una falla. Les decimos denuncia, denuncia, avisa, avisa, sí, pero ¿y eso qué implica? Lo tercero, no les decimos qué se requiere para denunciar. Y entonces las personas van a la denuncia sin la fecha, sin el dato, sin la prueba, y la denuncia no procede. ¿Por qué? Porque no se integró adecuadamente. Y lo cuarto, ¿qué fin tendrá, qué pasará después de la denuncia? ¿Cuáles serán las consecuencias? Eso también es necesario que se difunda y que las personas lo sepan. Para seguir ahondando sobre este tema de difusión, pues Rafa nos va a hablar de rutas para la mejora continua del sistema. Rafa. Muchas gracias, Nay. Miren, justo mientras estabas platicando, Citlali, y estabas platicando tú, Citlali, tú, Nay, recordé este elemento. Antes de la pandemia hicimos un pequeño estudio para ver de las grandes empresas, aquellas que cotizan en la bolsa y tienen sus informes de transparencia y que esos son públicos y demás. Nos dimos a indagar a ver quiénes tienen su sistema de denuncia y cuántas denuncias reciben al año, y luego hacer como este comparativo, cuántos colaboradores tienen y cuántas denuncias tienen. Pues era escalofriante. Si no mal recuerdo, y espero no quemar a nadie, FEMSA tiene algo así como 240,000 trabajadores, y en su reporte anual, si no mal recuerdo y cito, de 2019, no llegaban ni a 1,000 denuncias en un año. Y además, cuando revisamos ahí el tema en su reporte de transparencia, ¿no?, que es público y demás, ¿qué cosas? Fundamentalmente era un buzón de quejas, ¿no? Entonces, un primer elemento que hay que considerar como rutas de fortalecimiento es, primero, no porque sea un sistema de denuncia caro y robusto, es eficiente. El sistema de denuncia te tiene que dar una ruta clara de progreso y evolución de tu normatividad y del tipo de sanciones que tienes y demás. ¿Esto qué implica? Que pase de ser un buzón de quejas en contra de quien sea, para ser una herramienta de protección del clima laboral. Hace unos momentos también compartían Citlali y Mariana, ¿no?, que es este símil entre digamos, como el Estado, hablando del país México, ¿no?, que tiene una constitución, que es el símil, es la empresa tiene su reglamento, luego, así como cuando se comete un delito, pues vas al Ministerio Público, digamos, en el ámbito ciudadano, pues en el ámbito empresarial, pues recurres a este mecanismo que es el sistema de denuncia. Y al final, repito, el primer reto es que este sistema de denuncia no sea un buzón de quejas, sino con base en formación, como ya lo platicaba Citlali, con base en una visión mucho más de largo plazo y transformación organizacional, que se conciba como un mecanismo de protección del clima laboral. Y para ello, me voy a brincar tantito, Nay, para ello es importante recuperar 3 elementos importantes, ¿no? Uno, como decía Nay, el tema de la transparencia, es decir, si yo ya tuve la disposición, como estaba Mariana, ¿qué pasó con mi queja? ¿Procedió o no procedió? En primera instancia, a mí, como víctima o como testigo que tuve la disposición de denunciar, a mí me tienen que informar qué sucedió. No solo es, ahí está su ticket, llame cuando quiera. No. O sea, debe haber un regreso a la información. Y lo segundo es que debe haber una comunicación, cuando menos cada trimestre, al resto del personal, sin decir quién ni qué, sí hablar de, se sancionaron esas conductas porque en esta empresa vamos por lo derecho y no lo chueco, ¿no? Ese es un ejemplo. Un segundo ejemplo es la protección a las víctimas. Es increíble, no sé si a ustedes les ha pasado, pero así, empresas grandotas, no FEMSA, otras. O sea, empresas grandotas, o sea, decir, que en el propio seno del consejo directivo, diga, ¡ay! Sí, Rafael, el quejoso, Rafael Ibarra, ya puso su queja. Ay, pero siempre es igual. Espérame. La confidencialidad es importante para la credibilidad. Y entonces hay que pasar a generar espacios de confidencialidad en donde sí se sepa qué se denuncia, y solo lo sepan los mecanismos responsables de investigar o de recibir la información, como es el sistema de denuncia o, en su defecto, la Contraloría interna o la auditoría interna.
Nadie más debería de saber que Rafa denunció. Entonces ahí hay un tema de mejora que tiene que ver con proteger a la víctima o proteger al testigo para aumentar la confianza. Y quizá en el último elemento de recomendación importante es que el parámetro de el sistema de denuncia, de la efectividad del sistema de denuncia, no se base con responder al mismo número de quejas que entran, sino con identificar cuáles son las conductas de riesgo, contenerlas y prevenirlas, de tal manera que los indicadores de clima laboral tienen que estar directamente relacionados con el sistema de denuncia, porque si no, la inversión es una inversión brutal que algunas empresas hacen en dólares para consultoras muy importantes, con un prestigio importante, pero el aporte en términos de eficiencia es muchísimo menor. Creo que esas podrían ser las tres rutas, que como dice Mariana, con cada uno nos podríamos echar aquí 20 minutos para explicar el paso a paso, pero en general son esas tres rutas que proponemos para mejorar el sistema de denuncia y que por ende mejora el clima laboral y que por ende mejora la cultura de la denuncia y la confianza en la institución, en este caso la empresa. Muchas gracias, Rafa, Nay, Citlali, por estas reflexiones. Creo que nos llevamos mucha tarea como organizaciones de, bueno, que no solamente es poner el sistema y establecer las normativas, que obviamente son importantes, pero también pues no dejar de lado el punto cultural que nos va a hacer que a final de cuentas nuestro sistema funcione, que para eso está diseñado. Así es que muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Hasta luego.